Las etapas, como vemos, son tres, ¿de acuerdo? La primera es la regencia de María Cristina de Habsburgo, de 1885 a 1902. La segunda es la monarquía constitucionalista, de 1902 a 1923. Y la dictadura de Primo de Rivera es la tercera etapa, que irá de 1923 a 1930. Vamos a hacer una pequeña recordatorio sobre la restauración borbónica que iba de 1874 a 1904, y es que en el 1885 moría Alfonso XII, que es el padre de Alfonso XIII, ¿vale? Y cuando muere, pues su hijo Alfonso XIII es menor de edad. Por tanto, como veíamos en las etapas anteriores, va a ser regente su madre María Cristina, esta vez de Habsburgo, ¿de acuerdo? Ya en 1902, Alfonso XIII tendrá 16 años y asumirá el poder efectivo y será, pues comenzará su reinado, ¿no? En ese año. Vale, ¿qué ocurre en este reinado de Alfonso XIII? Y sobre todo que es un periodo de muchas luchas ideológicas. Pues vamos, el periodo de Alfonso XIII como rey efectivo, en el momento que tiene los 16 años, desde 1902 a 1923, vamos a ver que se va a caracterizar por muchas luchas ideológicas. En primer lugar, el turnismo político, que veíamos entre liberales y conservadores, es decir, que había pues turnismos que se van turnando en el poder, y decíamos que eso había una gran conflictividad entre esos dos partidos políticos, en el que veíamos que decíamos que esas elecciones estaban como amañadas, ¿vale? Empieza a surgir ese nacionalismo catalán y vasco, que, bueno, ya había surgido anteriormente, pero se empieza a hacer más fuerte y va a ser apoyado por la burguesía. Van a ser contrarios al Estado centralizado, sino que van a intentar pues un estatuto de autonomía, ¿vale? Sobre todo esas dos zonas de España que hoy todavía pues mantienen ese sentimiento nacionalista. Por otra parte, el Partido Republicano y el Partido Socialista Obrero Español, que veíamos que surgía anteriormente con Pablo Iglesias, lo va a apoyar las clases medias y populares, y también van a estar contrarios al, bueno, pues a la monarquía de Alfonso XIII. Por otra parte, empieza a surgir el movimiento obrero, los sindicatos con la CNT y la UGT, por eso van a ser apoyados por las clases obreras, y van a estar pues en contra también de algunas de las políticas de Alfonso XIII, y va a adquirir todavía más fuerza en este momento, a principios del siglo XX. La Revolución Rusa, que se produce en 1917, pues va a influir sobre todo en la ideología de las clases pues con menor poder adquisitivo, del movimiento obrero, y se va a ver como una esperanza, ¿no? Como una oportunidad de cambio. Y por último, pues el Partido Republicano y el PSOE va a ser apoyado por las clases medias y populares, y también van a tener una lucha ideológica con la monarquía de Alfonso XIII. Vamos ahora, hemos visto las luchas ideológicas, y ahora nos vamos a centrar en los factores que van a desestabilizar el reinado de Alfonso XIII, ¿de acuerdo? Este es Alfonso XIII y ahora nos vamos a centrar en esos factores. Hemos visto las luchas ideológicas y vamos ahí. Una de las cosas que veíamos es la guerra de Rif, que está en Marruecos, en el que tras el desastre de 1898 con la guerra de Cuba y con la independencia de Cuba, y España perdía la guerra contra Estados Unidos y los independentistas cubanos, se iniciaba una nueva guerra entre España y los independentistas de Rif, porque era un protectorado español. ¿Vale? Ahí lo vemos, ¿no? Toda esta zona era un protectorado español, y en este año pues se va a iniciar la guerra de Rif. Otro de los factores que van a desestabilizar el reinado va a ser la Semana Trágica de Barcelona, en el que en 1909 se van a movilizar las reservas para la guerra de Rif. Se refiere a reservas militares, es decir, ciudadanos que se necesitan para que vayan a luchar en la guerra de aquí. Pero solo se van a incorporar las clases populares porque no pueden pagar la tasa para evitar la guerra, con lo cual va a ser una medida muy impopular, y va a haber una insurrección en Barcelona que durará una semana, por eso se llama Semana Trágica, que va a ser duramente reprimida. Y como vemos ahí, pues son con varios incendios en Barcelona, protestas populares, porque era una guerra en la que había un sentimiento popular en contra, sobre todo porque fueron las clases más populares que no pudieron evitarla, ¿de acuerdo? Eh,
Otro de los factores que desestabilizan el reinado va a ser el terrorismo anarquista, ese movimiento anarquista que va a atentar, es decir, que va a ir en contra de los intereses empresariales y del poder. De hecho, ahí vemos la muerte de Canalejas, que fue un presidente del gobierno, y vemos pues cómo atentaba precisamente con eso. Por otra parte, la guerra va a acabar con el desastre de Anual, que es una zona de Marruecos. Ahí vemos pues que tuvo muchísimos muertos, o sea que la guerra acaba en 1921, supone una gran derrota de España que tuvo como víctimas a 8.000, entre 8.000 y 10.000 soldados españoles, y fue una importante crisis política que va a debilitar mucho a la monarquía. De hecho, uno de los problemas que hay en esta guerra de Marruecos va a ser la corrupción militar, ¿no? En el que pues muchos cargos militares ascienden mucho en Marruecos y supone mucho descontento incluso dentro del ejército. De hecho, acaba con un golpe de Estado. Ahora lo vamos a ver. La última etapa del reinado de Alfonso XIII acaba con la dictadura de Primo de Rivera, que es Miguel Primo de Rivera, de 1923 a 1930. De hecho, va a ser la dictadura de Primo de Rivera, va a ser una dictadura con rey. Vamos a hacerlo y a unirlo con la etapa anterior. En 1921 acaba la guerra de Rif, y la oposición, es decir, los que están como ideológicamente en contra de la monarquía de Alfonso XIII, van a pedir una investigación de qué ha pasado en esa guerra, ¿no? De hecho, esto podría salpicar al rey y al ejército porque esta guerra se caracteriza porque hay muchos problemas de corrupción militar, ¿no? Que ascienden muchos cargos oficiales, se producen, bueno, pues es una situación complicada. En este sentido, para evitar esa investigación y que la imagen de Alfonso XIII quede mal, en 1923 Miguel Primo de Rivera, que es este es Alfonso XIII y este es Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Pues da un golpe de Estado y comienza la dictadura de Primo de Rivera. El rey no se va a oponer a este régimen autoritario y por tanto ahí vemos el desastre de Anual, por tanto ese desastre y esa investigación que se pide va a acabar con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Esta dictadura es la tercera etapa del reinado de Alfonso XIII y se le va a llamar muchas veces dictadura con rey. De hecho, ahí los vemos juntos, a Alfonso XIII y a Miguel, ahí vemos un cartel de la época, ¿vale? Entonces, ¿por qué se caracteriza? Bueno, pues va a suspender la Constitución de 1876 porque la segunda etapa, como veíamos, era una monarquía constitucional y ahora va a ser una dictadura. Entonces, lo primero que suspende la Constitución. Va a prohibir los partidos y los sindicatos. Ahí vemos varios sindicatos como la CNT y la UGT, que eran cómo se organizaban los movimientos obreros, ¿no? Y veíamos que había una lucha y una tensión ideológica importante, ¿no? De conseguir más derechos y sobre todo pues esa industrialización. Pues la dictadura los va a prohibir. Va a haber una gran represión de los obreros, de ese movimiento obrero que veíamos y también de los intelectuales, ¿de acuerdo? En 1927 se pondrá fin a la guerra de Marruecos, ¿de acuerdo? Y aprovecha una bonanza económica, con ese fin de la guerra, para fomentar muchas obras públicas, escuelas e institutos. ¿Vale? Esas serían como las características fundamentales. No olvidéis que es una dictadura y una dictadura se caracteriza por una supresión de derechos y libertades. Por eso se suspende la Constitución, se va a prohibir por la asociación o la libertad política, va a haber una represión que eso significa pues no poder expresarse libremente y luego pues también es un periodo que coincide con algo de bonanza económica al inicio, ¿no? Bien, ¿cómo acaba esta dictadura y cómo acaba también el reinado de Alfonso XIII? Pues hay un gran descontento con la dictadura, por una parte descontento militar, es decir, todo el ejército y todo el ejército va a estar en contra también de la dictadura porque muchos han ascendido dentro de Marruecos, han ascendido mucho y dentro de la península hay otro régimen. Entonces, va a haber un descontento militar.
También un descontento desde el movimiento nacionalista porque van a exigir en Cataluña, por ejemplo, la convocatoria de la autonomía, de un estatuto de autonomía, que veíamos que con Primo de Rivera estaba muy centralizado. Y además va a haber muchas huelgas generales de ese movimiento obrero, estos son los sindicatos, pero que va a estar contrarrestada por el pistolerismo de empresarios y la represión gubernamental. Pistolerismo es de pistola, es decir, esas huelgas generales de la lucha del movimiento obrero para conseguir más derechos bueno, pues unos derechos mínimos, pues va a estar contrarrestado por este movimiento, ¿vale? Y además el desastre de anual conlleva la caída económica. De esta manera, Alfonso XIII bueno, pues va a caer la dictadura de Primo de Rivera y comienza el último periodo con 1930 con la dictadura o la dicta blanda del general Berenguer que intentan una vuelta a la monarquía constitucional y rebajar un poco la tensión que se encuentra en este momento. ¿Vale? Pero esta dicta blanda del general Berenguer, pues la imagen del rey está muy dañada por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, va a haber gran descontento popular y finalmente, pues en el Pacto de San Sebastián de 1930, en el que bueno, pues los partidos de izquierdas, republicanos y nacionalistas van a firmar este pacto para acabar con la monarquía, con la dicta blanda y comenzar pues un periodo democrático.